El primer amor nunca se olvida. En eso creo que el dicho tiene toda la razón, y más cuando esta persona te hace la vida imposible con su venganza implacable y ganas de que tu vida se vuelva un caos. Esperando que te haya sembrado la duda, te invito a escuchar esta historia. Te agradezco de antemano tu like y suscripción porque con eso me ayudas a que el canal siga creciendo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Mi ex me hizo brujería, basado en hechos reales. La siguiente historia me sucedió cuando estaba muy joven. Vivo en el estado de Durango, en México. Soy creyente de la brujería a raíz de que fui víctima de ella. Y quiero contarte mi experiencia para que estés atento, ya que hombres como mujeres podemos ser atacados con esta. Mi nombre es Concepción y esta es mi historia. Todo inició cuando mi vecino de enfrente, llamado Tomás, le empecé a ser más atractiva. Esto porque desde pequeños crecimos juntos y éramos muy amigos. Sin embargo, nunca me vio con ojos de amor hasta que yo cumplí 15 años de edad. Él empezó a notarme cuando salía a jugar con sus amigos en la calle. Yo los veía mientras platicaba justamente con su hermana Sofía. Ella y yo nos llevábamos muy bien, así que, bueno, entenderás que una cosa llevó a la otra y nos hicimos novios. Él iba a un colegio diferente, así que cada quien teníamos una vida independiente por las mañanas, pero al llegar de la escuela ya era otra cosa. Comíamos y hacíamos la tarea para poder estar juntos en la tarde. Lo acompañaba a jugar fútbol o salíamos a pasear en bicicleta. En fin, actividades que eran muy cotidianas hablando de los años 80. Él era mayor que yo tal vez un par de años, así que yo tenía más restricciones que él, pero mis padres, al conocer a los suyos, nos daban permiso de salir y confiaban en que seríamos unas personas responsables. Pasaron los años y él entró a estudiar la universidad. Yo inicié el tercero de preparatoria y es ahí donde mi historia se empieza a poner buena. Al inicio del curso, entró un chico nuevo a mi salón. Él venía de otra ciudad y lo inscribieron para que terminara la preparatoria en Durango. Cuando lo vi, se me hizo un chico medio atrabancado, es decir, alocado. Tenía el cabello algo largo, vestía de jeans, botas y tenía un cuerpo tonificado. Y eso se debía a que jugaba básquetbol. Era uno de los miembros titulares de la otra escuela, así que inmediatamente se inscribió en el equipo de básquet de la mía y pronto se abrió camino. Era muy talentoso. Rápidamente hizo amigos y también amigas. Las chicas le caían como moscas a la miel, así que yo pensaba, tengo novio que va a la universidad y ¿por qué me voy a estar fijando en un chico de mi edad que está medio alocado y que todas las mujeres de mi preparatoria lo perseguían? Así que simplemente no le hacía mucho caso. Recuerdo que una noche tuvimos una reunión en casa de un compañero. Era para celebrar, no recuerdo bien si era Día de Muertos o Día de la Independencia. El caso es que fui con mis amigas. Esta fiesta sería solamente para personas que estudiaban en el salón, así que mi novio no fue conmigo. Llegamos temprano, ya que mis padres nos llevaron a mi amiga Marla y a mí a la fiesta. Nos recibió el anfitrión y nos acomodamos en un lugar para platicar. Fueron llegando todos poco a poco, y cerca de las 11 de la noche llegó aquel chico atrabancado, que por cierto su nombre era David. Aquel arribó con una guitarra en la mano. Toda la gente estaba haciendo un relajo, platicábamos todos al unísono. Después nos paramos a bailar. Todas mis compañeras volteaban a ver a David, su cabello largo y húmedo, vestido de negro
y con una sonrisa que honestamente derretiría a cualquiera. Yo lo veía desde lejos, no quise acercarme ni nada por el estilo. Pensaba que ya era muy perseguido por todas, que no quería ser una más, así que yo me concentraba en que quería a mi novio y que no le iba a ser infiel. Platicando con Marla, pusieron unas canciones que estaban muy de moda, hablando de Nirvana y Pearl Jam, así que le dije a mi amiga que bailáramos, que me fascinaba Kurt Cobain y como mi amor platónico no podía quedarme sentada, por lo que empezamos a bailar. Cantábamos y nos divertíamos. Cuando de repente me acuerdo muy bien que sentí un perfume embriagante. Vi a mi lado a David. Me preguntó que si quería bailar con él. Jesucristo, no me pude resistir. Esos ojos me veían y yo sentí una sensación de que tenía que bailar con él. Así que le dije que sí. Bailamos, él enfrente de mí y mi amiga a un lado porque, claro, no le iba a dejar solita. Así que nos divertimos los tres. Y no pasó mucho tiempo cuando todos estábamos bailando y cantando al unísono. Como a las 12 de la noche, David tomó su guitarra y empezó a tocarla. Empezó a cantar y cantaba justamente las canciones que amaba, pero de una manera romántica. Veía cómo las chicas se quedaban viendo a aquel hombre. Sin embargo, él a la única persona que veía era a mí. Como a la 1 de la mañana mis padres nos fueron a buscar a mi amiga Marla y a mí, y yo me despedí de todos. Cuando iba a salir hacia el auto de mi padre, David se acercó y me dio un beso diciendo que descanses. Subí al auto y lo único que pensaba era, ¿cómo demonios quiere que descanse después de todo aquello? Esa noche me acosté y no podía dormir. Pensaba en mi novio Tomás, todo perfecto y estudioso. Y luego en este chico rebelde, rockero y jugador de básquetbol. Y ya casi a las 3 de la mañana logré conciliar el sueño. Para el lunes llegué a la escuela temprano como siempre. Entré al salón y me senté en mi lugar. Cuando vi que entra David, él se sienta detrás de mí. Yo estaba sorprendida porque ese no era su lugar. Empezamos a platicar y mientras pasaban los días, más me gustaba David. Y a mi novio menos interés le ponía, al grado de que una tarde lo cité para terminar la relación. Él me reclamó que por qué le hacía eso, que estaba tratando de superarse para que en un futuro nos casáramos. Yo le dije que ya no sentía lo mismo, que era muy joven y que necesitaba conocer a más chicos para saber si realmente lo que sentía por él era amor. Que desde siempre había estado él conmigo y que quería tener la oportunidad de tratar a más personas. Terminamos la relación, sin embargo, él se comportó muy grosero conmigo. Me dijo cosas como que yo era una niña boba y que me iba a arrepentir de haberlo dejado, que seguramente de tanto conocer hombres me iba a convertir en una cualquiera y que posiblemente iba a ser madre soltera. Sus palabras me dolieron mucho, pero me impulsaron aún más a terminar la relación porque no me gustó nada su actitud. Al día siguiente llegué como de costumbre a la escuela y entré al salón para dejar mis cosas. Cuando llegó David y me saludó, me dijo que me veía diferente. Yo le dije que estaba bien, que había terminado con mi novio, pero que fue lo mejor porque ya no lo quería tanto. David esbozó una sonrisa dulce, mostrando de manera sincera su sentir, y fue ahí que de verdad sentí que él tenía interés en mi persona. A raíz del rompimiento, David y yo empezamos a estar cada vez más juntos, hasta que nos hicimos novios. El sentimiento que tenía cuando estaba a su lado era muy diferente al que tenía por Tomás. Creo que fue cuando realmente conocí el amor. David se podía ver por fuera todo acelerado, pero me respetaba, me acompañaba y me hacía sentir que me quería mucho.
Nunca volteaba a ver a otras chicas cuando estaba a mi lado. Y ya con la confianza que nos teníamos, le pregunté acerca de esto, que se veía todo como una estrella de rock, guapísimo, atleta y músico, que las chicas se le aventaban, sin embargo era todo un caballero. Él me decía que su madre lo había crecido, que su papá los dejó cuando estaba muy pequeño, pero que ella había sido madre, padre y también amiga. Siempre le dio la libertad y le explicaba los pros y los contras de las cosas. Le enseñó el respeto y la educación. Que podría vestirse como quisiera, pero que estuviera lejos de los vicios. Por eso practicaba deporte y tocaba la guitarra. Que no fumaba y que en ciertas ocasiones bebía, pero que no era mucho de su agrado. Realmente, cuando estaba a su lado, me hacía sentir una mejor persona. Empezó a visitarme mi nuevo novio a la casa, y claro que mi ex me veía desde su ventana, nos observaba. A veces él llegaba con alguna chica y se daban sus buenos besos afuera para que se hiciera notar, tal vez para darme celos o quisiera regresar o para demostrarme que ya me había olvidado. Yo no sentía nada por él, así que no me afectaba. Como al mes de que David iba a verme a la casa, empecé a sentirme mal. Le decía a mi madre que me dolía mucho el abdomen y la matriz, que me sentía indispuesta, que siempre tenía dolor, por lo que mi madre me llevó a urgencias. Ahí con los estudios determinaron que no tenía nada, que tal vez mi colon estaba inflamado y me mandaron unos medicamentos. A los pocos días empecé a tener problemas con mi novio. Discutíamos sin razón. Yo de verdad que lo quería y no era mi intención, pero algo pasaba y David se molestaba conmigo y se iba de mi casa enojado. Cuando nos veíamos en la escuela todo se aclaraba y esta situación se volvió cada vez más seguida, además de los dolores en el abdomen. Me llevaron a un especialista, pero decía que tal vez era por estrés. Pero ¿qué estrés podría tener yo si mi única obligación era estudiar? Pasaron los meses y terminamos la preparatoria. Ambos nos fuimos a estudiar la misma carrera en la universidad. Claro que como chico nuevo y atractivo, muchas mujeres, incluso mayores que él, se le aventaban, le coqueteaban descaradamente y ahora más porque se veía un poco mayor. Empezamos a tener problemas de este tipo porque me empecé a volver insegura, celosa. Siempre quería estar a su lado, según yo, para cuidarlo. Yo le decía que confiaba en él, pero no en las demás. Y mis celos se empezaron a interponer en nuestra relación, se volvieron cada día más enfermizos. Mis calificaciones también estaban afectadas, ya no eran tan buenas como antes. Yo creo que mi cabeza estaba más enfocada en cuidar a mi novio que a mis estudios. Una noche estaba durmiendo cuando un ruido me despertó. Escuché unos pasos en el techo y pensé que era algún ladrón o alguna persona que estaba caminando y me dio miedo, por lo que me levanté y fui a ver a mis padres. Lo desperté para que revisaran que todo estuviera cerrado porque tenía mucho temor. Ellos verificaron todas las puertas y ventanas y todo estaba cerrado. Lo curioso que ellos me dijeron que no escuchaban ningún ruido. Al día siguiente de este suceso, amanecí con calentura. Mi madre pensó que estaba resfriada, por lo que me dio un medicamento para esta situación, pero la fiebre no bajaba, al contrario. Así que con mucho trabajo me metió a la regadera para darme un baño y se me bajara la calentura. Después de esto me acosté a descansar y ahí, en plena luz del día, cuando quería dormir para tratar de sentirme mejor, escuchaba que me susurraban en el oído, que caminaban por el pasillo o escuchaba unos ruiditos bajos en el cuarto de al lado. Lo curioso es que nadie estaba en casa. Mi madre había salido a comprar unas medicinas que el médico recetó a distancia y mi padre y hermanos estaban en el trabajo y escuela respectivamente. Al par de días me sentí un poco mejor y regresé a la universidad.
Ahí vi a mi novio y me dijo que quería terminar conmigo, que la situación no le agradaba y que mis celos eran los causantes de todo. Ese día me fui de la escuela y llegué a casa. Me acosté y lloré. Sentía que me dolía mucho el corazón. Pasaron los días y veía a David a lo lejos, platicando con personas, hombres y mujeres. Yo sentía celos, pero no podía hacer nada. No éramos novios y casi ni amigos. Mis celos y mi actitud hicieron que él se fuera. También sin darme cuenta, me quedé sin amistades. Mis calificaciones iban en picada. También empecé a notar que comencé a subir de peso, pero únicamente en el estómago. Veía cómo crecía. No estaba embarazada porque jamás llegué a dormir con ningún hombre, así que por ese lado no tenía temor. Pero de lo que sí temía era que estuviera enferma. Le dije a mi madre de mi situación, que seguía con los dolores de estómago y nada hacía que mejorara, que me iba muy mal en todo. Incluso para tratar de olvidar a David, busqué empleo de medio tiempo, pero nadie me quería contratar. Que mis amigas ya no me buscaban y que mi vida era simplemente un asco. Estaba cansada. Mi mamá me llevó al médico. Este solicitó unos ultrasonidos para ver qué era lo que me estaba afectando. Aquellos arrojaron que no se podía determinar el mal. Pero por el tamaño que tenía mi vientre, tenían que operarme para extirpar lo que me estaba afectando. En pocas palabras, no sabían de lo que estaba enferma. Yo lloré. Pensaba que todavía no había empezado a vivir y me estaba pasando esto. El médico dijo que tendría que hacer varios estudios más y que programaría una fecha para la operación. Esa tarde le marqué a David. Le conté todo y a pesar de que ya habíamos terminado, todavía sentía que lo quería. Y yo tenía fe de que él también me quería. Le dije que necesitaba a alguien para poder desahogarme, así que me escuchó y me dijo que iría a verme inmediatamente. Cuando llegó a la puerta de mi casa, cruzó mi exnovio para hablar con él. Entonces vi cómo ambos estaban discutiendo y se empezaron a agarrar a golpes. Yo salí para separarlos, pero cuando mi ex me vio, inmediatamente cruzó para irse a su casa y yo tomé de la mano a David y lo metí a la mía. Platicamos y me escuchó. Él me dijo que me quería todavía, pero que cuando estaba conmigo tenía un sentimiento como de odio. Algo hacía que peleáramos, que sin saber el por qué, tenía la necesidad de discutir. Que él quería que intentáramos nuevamente el noviazgo, pero con una condición: que fuéramos a ver a una señora que se dedicaba al esoterismo. Que él le platicó a su madre y ella le aconsejó que vayamos, que incluso podría acompañarnos. Yo le dije que sí, que aceptaba, pero que mi madre iría también si a él no le importaba. Al día siguiente fuimos mi madre, mi novio, mi suegra y yo a ver a aquella mujer. Cuando llegamos, nos recibió en su consultorio y nos pidió pasar a los 4. Muy amable la señora. Preguntó que a qué íbamos. David y yo le comentamos la situación y también le mencioné de mis malestares. Yo estaba muy afligida y quería encontrar respuestas a las preguntas. Bueno, para no hacerte tan larga la plática, la mujer me dio un juego de barajas de tarot y me dijo que la revolviera y que el mazo lo dividiera en 3 partes, que le dijera mi nombre y fecha de nacimiento para poder leerme las cartas. Empezó a sacar una a una y vi cómo abrió los ojos grandes. Me dijo que me habían hecho un mal muy fuerte, que un hombre me hizo un trabajo de brujería, que su nombre empezaba con la letra T, que vivía cerca, que me amaba pero que sintió que yo lo había engañado, que le había hecho un daño y que estaba dolido porque yo no le correspondía, y me hizo un trabajo para que yo enfermara. Además, que me mandó a un demonio para que me atormentara y me hizo un trabajo de salación. Así que
Como te podrás dar cuenta, yo tenía un buen trabajo de brujería. Yo no podía creerlo. ¿Cómo fue posible que haya mencionado el inicial de Tomás, si ella jamás me había visto y no sabía nada de mí? Me pidió que me parara a un lado donde había un espacio. Empezó a pasarme un huevo para limpiarme y de repente, cuando llegó al estómago, este se reventó en su mano, cayendo el contenido en mis zapatos y en el suelo. Yo veía su cara de asombro, pero jamás dejó de rezar. Posteriormente, roció alcohol en el suelo haciendo un círculo a mi alrededor y lo prendió con un cerillo. Veía las llamas, cómo se levantaban y en vez de irse hacia arriba o hacia adentro, se iban en dirección de aquella mujer que quería ayudarme, que quería limpiarme. Cuando terminó de hacer el ritual, me empecé a sentir muy mal, empecé a hacer arcadas hasta que devolví el estómago. Salió una pasta amarillenta con olor a caño. Yo estaba débil, por lo que David me ayudó a sentarme en una silla. Mi madre y mi suegra estaban asombradas. Cuando me senté, la mujer me dijo que me pusiera una medalla de San Benito y que yo me sentiría mal un par de días, que si tenía ganas de devolver el estómago que no lo parara, o si tenía algún malestar estomacal, que no tomara nada para que todo saliera. También me dijo que este trabajo se le devolvería a la persona que lo hizo, que porque todo el mal se regresa y aunque yo no quisiera, me daría cuenta pronto. Esos 2 días siguientes me solté del estómago e hice caso de lo que la mujer me dijo. Dejé que siguiera su curso. Mi vientre empezó a reducirse hasta llegar a la normalidad. Volvimos a tener una relación amorosa, David y yo, además de que mis calificaciones mejoraron. Te preguntarás acerca de mi cirugía, pues la cancelaron porque, al bajar de tamaño mi vientre, me hicieron nuevos estudios y estos salieron sin ningún problema, determinando que no era necesaria la operación. Al mes de limpieza que me hice con la señora, mi exnovio de enfrente se empezó a sentir muy mal, al grado de que una ambulancia fue a buscarlo. Su novia terminó la relación y además sus padres le exigieron que trabajara, ya que no quiso seguir estudiando la carrera. Y todo esto lo sé porque en un fraccionamiento todo se sabe. Ya han pasado muchísimos años desde aquel incidente y no me casé con David. Sin embargo, seguimos siendo amigos. Yo me casé con un buen hombre y tenemos 4 hijos. A raíz de esta vivencia, creo en la brujería, en la maldad y también en que hay personas que ayudan a la gente cuando viven con el miedo de tener una brujería o maleficio. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?